noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a dialogar con uno de los personajes más importantes que ha residido, que ha habitado, que ha acompañado a Chía en toda su historia. Simón Bolívar estuvo por aquí, durmiendo en la casa cural, durmiendo en la casona de Fusca, pasó por el puente del Común después de la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, pues días después, cuando venía a tomar posesión como nuevo, no, todavía no se había constituido la República de Colombia, pero como nuevo dirigente de este territorio. Pero el después de mucho tiempo vino a vivir a Chía Alberto Lleras Camargo. Y esas curiosidades que tenemos que nos dedicamos a este oficio del periodismo, pues yo tuve la curiosidad de guardar un periódico, La Calle, del año 2006, octubre-noviembre de 2006, que dirigía Jorge Vargas, y encontré un artículo de Juan Lozano Reyes, a quien le rindo un homenaje y hago votos por la recuperación de su salud para que siga colaborando con el periodismo local. Y en esa época se celebró en el año 2006 el primer centenario del nacimiento de Alberto Lleras Camargo. Y estamos próximos al 3 de julio, que es conmemorativo de su cumpleaños. Y pasa uno por el busto que aparece frente a la Casa de la Cultura de Chía, y desde hace unos 3 años en la administración pasada le quitaron la placa para arreglarla, para limpiarla, y nunca la volvieron a colocar. Ayer pasé y eso está enmontadísimo alrededor del busto. Entonces yo les pido a las autoridades municipales, a Inserchía, a quienes tengan que ver con la limpieza del espacio público, que por lo menos para el día del cumpleaños eso esté más limpio. Pero bueno, recordar a Alberto Lleras es recordar a quien fuera ministro de Alfonso López Pumarejo cuando era muy joven, un muchacho de 25, 26 años, pero después fue embajador en Washington y después estuvo en Europa, pero él no perdía la oportunidad de hacer buenas relaciones diplomáticas, políticas y personales, y después logró que la Organización de Estados Americanos, que en esa época todavía no existía, viniera a hacer una reunión panamericana en Bogotá en el año del 48, que coincidió lamentablemente con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de ese año de 1948. Entonces las sesiones de esa reunión panamericana tuvo que trasladarse al Gimnasio Moderno y terminar deliberaciones debido a que el Bogotazo, que así se denominó el golpe que le dieron al Estado para que respondiera por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que era candidato y seguramente presidente de la República en unas elecciones que iban a ocurrir muy pronto. Entonces, recordar a Alberto Lleras es recordar a ese señor que terminó bachillerato, pero apenas inició una carrera de Derecho en los Andes, pero fue en realidad un autodidacta con mucha cultura, con mucho viaje, con mucha herencia, con mucha memoria genética. Lorenzo María Lleras, su abuelo, también estuvo trabajando aquí a mediados del siglo de 1853, bueno, una época en que otras personas eran las que hacían los discursos, y dicen que Alberto Lleras era tan leído, había leído tanto, había estado con personajes de talla internacional en Washington y en Europa, donde conoció a Alfonso López Pumarejo, y por eso, conocido ya de Marras, que era un intelectual, que era una persona culta, una persona con mucho conocimiento, lo nombró secretario de una de las campañas
porque Alfonso López Pumarejo también fue 2 veces presidente de la República. Entonces, después cuenta la historia que Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez se reunieron en Sitges y Benidorm, en Cataluña, España, con el propósito de crear el Frente Nacional como una manera de acabar con la cruda violencia que azotaba el país entre liberales y conservadores, entre pájaros y chulavitas. Era una cosa horrible, y en esa época era a navaja, barberazo limpio, a peinilla y machete. Horrible. Entonces se llegó a ese acuerdo, que se hicieran 2 gobiernos alternativamente, uno liberal, el otro conservador, y Alberto Lleras lo fue después de que se derrocó a Gustavo Rojas Pinilla, quien era presidente de una junta militar de gobierno, y derrocaron a esa junta militar y a Gustavo Rojas Pinilla como presidente de la junta, y asumió a Alberto Lleras por unos días mientras se hacía un referendo, se aprobaba el Frente Nacional y de paso se le daba la posibilidad de voto a la mujer. Entonces Alberto Lleras después, en el año 58, ya como candidato del Partido Liberal, fue presidente de la República entre el 1958 y el año 62, y después lo fue Guillermo León Valencia, y después de otro periodo liberal, Misael Pastrana Borrero, que ya bordeaba el año 72, 76. Entonces, hay que recordar a esos personajes. Alberto Lleras tuvo la gentileza, después de haber sido 2 veces presidente de la República, de participar como concejal y presidente del Consejo de Chía. Entonces, durante su gobierno, pues logró, a través de sus influencias políticas y diplomáticas, lograr que se hiciera la variante Cota-Chía, que se trajera agua potable de Bogotá, porque la vereda y la misma laguna de Tiquisa ya había sido tapada por escombros, y para privatizar el agua que subía a las grandes casas que se construyeron en los cerros occidentales de Chía. Entonces ya uno va a esos paseos y todavía encuentra las grandes casonas que se llevaron el agua de Tiquisa, y la pila que aparece en el Parque Ospina ya no se surtía de la laguna de Tiquisa. Entonces tocó a través de Alberto Lleras conseguir que trajeron el agua, y además se hizo el colegio José Joaquín Casas. Aquí comenzó en 1970, también además de ser concejal, a escribir sus memorias, que son 3 tomos editados por el Banco de la República. Y en el primer tomo ahora les voy a leer una página en el que él hace referencia a cómo se vivía en Chía en esa época. 70 al 2000 son 30 años, y 24 del siglo XXI son 54 años. Y decía Alberto Lleras en esa época, últimas palabras de ese primer tomo de memorias que se llamó Mi Gente, como él llamaba a la comunidad, al pueblo, porque además fue uno de los creadores de las juntas de acción comunal, y les dio la posibilidad de contratar con el Estado, porque él sabía que las juntas de acción era gente honrada, gente de la localidad que le interesaba hacer caminos, que le interesaba hacer escuelas, colegios, que le interesaba tener un acueducto rural, una electrificación rural. Entonces era gente que quería lo mejor para sus hijos, y por eso les daba esa posibilidad. Ahora el presidente actual quiere hacer lo mismo, con más énfasis, que hagan vías terciarias en las veredas para que puedan sacar sus productos agropecuarios al mercado y conseguir unos precios más razonables para la comunidad. Entonces hay que agradecerle a Alberto Lleras muchas cosas, pero oigamos y ve lo que dice en sus últimas palabras, que prácticamente es la última página del primer tomo de sus memorias.
Chía, septiembre de 1975. Al terminar este primer volumen de lo que serán mis memorias, estoy entrando en el año 70 de mi edad. He buscado y he hallado un sitio para retirarme del tremendo ajetreo que ha sido mi vida pública, y aquí, en un valle apacible que riegan el río Bogotá y el río Frío, casi extinguidos por la contaminación ambiental, son ya muy pocas las personas que veo. Dedico la mayor parte de mi tiempo a leer lo que no había leído todavía y a releer morosamente las páginas que inflamaron mi imaginación o modelaron mi estilo en más de 50 años de una existencia dedicada casi sin interrupción a escribir, para mí, pocas veces para otros, para los demás casi siempre. El propósito que me anima ahora es principalmente, como lo he dicho en alguna parte de este libro, dejar un testimonio de lo que fue mi tiempo, época de la gran transformación de la vida de los colombianos y la mía con la de ellos, y tal vez a hacer notar cómo hay una gran frustración en todo lo ejecutado y muchas contradicciones entre lo que quise y que logré ver, al fin coronado por el único buen éxito reconocible, que haya sido un real cambio para mejor y perdurable. ¿Por qué dice eso? Porque muchas de las cosas que se imaginó Alberto Lleras era tener una vida rural más apacible, más tranquila, en paz, mejorando cada vez más la producción, haciendo las vías terciarias, dotando a los campos de agua potable, de energía eléctrica y de vías que les permitieran sacar sus productos al mercado, como ya dije. Entonces era un hombre con ideas, pero realmente la violencia no deja que, porque estos son liberales, entonces hay que bajarse al lado derecho y esperar que el bus, como en Colombia, se bajaron los conservadores. O sea, los odios siguieron y siguen aún a través del tiempo. Después del 9 de abril, otra gran experiencia. Seguimos con las FARC porque no les pararon bolas. A tiro fijo le tumbaron unas matas de café y le mataron un cerdo, y eso fue motivo de crear una guerrilla que no ha cesado. Hacen la paz con la mayoría, pero quedan unos disidentes, entran en negociación, pero siguen el secuestro, siguen la matanza de líderes sociales. Entonces, este es un país re violento. Por eso habla de tanta frustración Alberto Lleras. Y ahí no para la cosa. Él quería hacer una verdadera reforma agraria que, como decían los sindicalistas de la época, la tierra para quien la trabaja, no para unos señores terratenientes que no tenían ni sabían que era un asadón, una pica, una garlancha, una hoz. No, ellos eran dueños de la tierra y las arrendaban, y los campesinos pagaban altos cánones de arrendamiento para poder sobrevivir, y sacaban una cosecha de maíz, porque tampoco les daban toda la tierra, les daban 8 o 10 hectáreas, y con eso apenas había para sobrevivir y aprender a alternar el maíz con las habas, el trigo con la cebada, con la avena. Yo tuve un abuelo campesino y nos llevaba mi papá a la finca del abuelo a que tomáramos aire limpio y metiéramos las pies entre el barro y nos diéramos cuenta cómo era que se sembraba la papa, cómo se recolectaba, cómo se manejaba la hoz. Y esas son cosas que los campesinos siguen transmitiendo de familia en familia, de papá que aprendió del abuelo a los hijos. Y eso quería que fuera así, que viviera la gente tranquila con algunas cosas que le garantizaba la Constitución: la seguridad, la paz, la salud, la educación, la recreación, el deporte, el buen ambiente sano. Y entonces creó el INCORA, que era el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Y fue una gran frustración porque en las ideas que tenía Alberto Lleras estaban perfectas. En el papel perdieron fuerza y en la realidad jamás se hicieron cosas que realmente afectaran la economía del país positivamente. Entonces se compraban grandes extensiones, se dividían y se le asignaban a los campesinos. Pero los campesinos sabían sembrar, sabían administrar el cultivo y sabían recolectar, pero no sabían de finanzas, no sabían de crédito, de cartera, no sabían de ahorro. Entonces el primer campesino que yo conocí en el Campo Alegre, Huila, cuando trabajé en la Caja Agraria, era un campesino que nunca había tenido 500.000 pesos entre el bolsillo y se enloquecía al ver que una sociedad comunal que era dueña de la finca le decía: tome, a usted le corresponden 500.000 por una cosecha de arroz que se saca entre 4 y 5 meses. Entonces enloquecía el tipo, se iba para donde Mijitico, que eran las casas de citas de Campo Alegre, y a una muchacha por quitarse el sombrero 2.000 pesos, si se quitaba la blusa 5.000, si se quitaba el brasier 10.000, si se quitaba el resto de la ropa interior 20.000. Entonces esa plata no le alcanzaba ni para un mes. Al taxista le decía: ¿cuánto se gana? 3.000. Yo le voy a dar 5.000 y camine a beber donde Mijitico. Pero la señora nunca había ido a cine. La señora todavía no se había estrenado el primer par de zapatos. Los niños vivían muy mal. En la casa tenía paredes, pero no pisos, eran en tierra. Y con esos 500.000 bien utilizados en esa época, hubiera podido habilitar la casa, comprarle una mudita o dos a cada hijo y a la señora, salir a divertirse a un cine, a comerse un helado, a ir al Neiva a conocer el pueblo grande. Pero a él nunca se le ocurrió. Entonces, no, se le quedó en la mitad del proyecto Alberto Lleras del INCORA y no le enseñó a la gente, no la educó, no la culturizó para manejar un capital mínimo. Y el tipo volvió a quedar el mismo campesino, a volver a trabajar y a volver a gastarse la plata. Entonces así no es, hay que hacer una reforma integral en la que los campesinos reciban instrucciones. Afortunadamente ya cambió la época, no estábamos en 1958, sino que ya llegó internet, ya hay energía eléctrica, ya tienen agua potable, ya mejoraron las vías terciarias, hay que hacer muchas más. Ya saben de comercialización, ya llega un tipo a la finca a comprar el café y le digo: ¿cómo me lo va a pagar? 1.500.000. No, señor, aquí en el teléfono dice que la federación está pagando a 2.120.000. Entonces ya están informados a la velocidad del internet. Entonces hemos mejorado, indudablemente que sí, pero seguimos en el Cauca no dan ganas de ir ni a Popayán. Le da a uno miedo de pensar que por allá en Jambaló, en Siberia, bueno, en el resto del Cauca vaya alguien y diga algo contra de no se sabe quién, y entonces se volvió un objetivo militar y lo matan, y nadie sabe quién fue, ni por qué, ni quién era ese muerto, no, que dijo algo que no les gustó, y ya tiene uno la muerte comprada ahí. Tenemos que pacificar este país, tenemos que entrar en una onda distinta como lo quería Alberto Lleras. En su mente le cabían muchas cosas. Y hay gente que en ese periódico de la calle recuerda otras cosas, como Juan Lozano, diciendo que él vio a Alberto Lleras reunido con John Fitzgerald Kennedy y con Jacqueline Kennedy en el aeropuerto internacional de Techo, se llamaba en esa época, ahí cerca de lo que hoy es Ciudad Kennedy, porque en un convenio
que se hizo entre Colombia y los Estados Unidos y varios otros países de América del Sur, se constituyó la Alianza para el Progreso. Y eso consistía en que Estados Unidos, si presentaban una buena propuesta, un buen proyecto para mejorar la situación social que se vivía en ese momento, pues lo financiaban, y así fue que financiaron Ciudad Techo. Pero en agradecimiento a ese gesto se le puso Ciudad Kennedy, y hasta ahora se llama así, que tiene más habitantes que Pereira, Armenia y Manizales. Pero bueno, en todo caso, ese era Alberto Lleras Camargo, un hombre que Kennedy no va a venir si alguien no le dice: ese señor estuvo aquí, es culto, quiere hacer una buena administración, merece que lo ayudemos, hágale una visita que ni siquiera fue de un día, pero fue muy significativa. Entonces de ahí aparecieron también una serie de convenios para que estudiantes de los Estados Unidos vinieran a conocer a nuestros indígenas, pero no solamente a conocerlos, sino a explotarle el conocimiento, cómo se producían algunas cosas en la selva, qué ritos, mitos, leyendas tenían. Bueno, nos escudriñaron hasta lo último, nos tenían inventariados. Ellos saben qué tenemos de petróleo, esmeraldas, ahora litio, coltán, todo lo tienen inventariado, y por eso nos llaman el patio trasero de los Estados Unidos. Pero bueno, Alberto Lleras tuvo esa ayuda ahí, y logró que gente muy pobre, con cuotas de 120 pesos mensuales de la época, lograran tener una casa de interés social. Ya a Alberto Lleras hay que agradecerle mucho que haya vivido en Chía y haya logrado 4 o 5 objetivos claros, como la variante Cota Chía, el colegio Joaquín Casas, el agua potable, la Casa de la Cultura. Él intercedió para que el Club de Leones diera el lote y construyera una biblioteca modesta de la época, pero que después fue cogiendo fuerza y se convirtió en la Casa de la Cultura, hoy un tanto abandonada porque no hay empleados, porque no nombran a los instructores de la Escuela de Formación Artística y Cultural, porque la nómina de la biblioteca no está completa, porque la dirección de la Casa de la Cultura está vacante. Los administradores no quieren la cultura, no quieren el patrimonio cultural. Ese monumento, ese busto a Alberto Lleras Camargo merece respeto, no estar todo enmontado. Los liberales de Chía deberían de hacerle un homenaje a Alberto Lleras este próximo miércoles 3, que cumple, pues imagínense, 118 años de haber nacido en la zona rural de Bogotá, que entre otras cosas tiene más zona rural que urbana Bogotá. Entonces hay que agradecerle a Alberto Lleras, y nosotros, como Diálogos de Cultura, queremos dialogar con todos los que tengan un recuerdo de Alberto Lleras Camargo en Chía, porque es un hombre, como aparece en la foto, que no le daba pena ni miedo, porque había sido un buen hombre, un buen administrador, venirse de la vereda de Fagua, específicamente de su finquita Ciatá, en bicicleta, y venir a comprar el periódico, la carne, asistir a las sesiones del consejo, y la gente le pedía consejo, le decía: bueno, ¿y qué hacemos en Chía? Yo creo que a veces no es tan bueno el progreso que él de un jalón le pegó a Chía, porque dice: hola, si Alberto Lleras vive en Chía, es que es un buen vividero, si sale en cicla es porque es seguro, y si le va a poner agua y colegio, pues chévere, hay que vivir en Chía. Y vinieron, y cada uno compró su lote de 2.000, 3.000 metros cuadrados, era una quinta donde puedan tener perro, caballo, gato, y entonces se vivía chévere. Pero ya están saturando exageradamente, no tenemos alcantarillado más allá del 20% de cobertura, pero hay edificios frente a la emisora comunitaria Luna Estéreo
la carrera novena, salida para Cajicá, hay como 10 edificios y más de 10 pisos. Yo creo que con la primera deposición de una torre ya saturan el alcantarillado que hay. Y vamos a tener unos problemas graves de salud pública y mental, porque es que no dejan que las sesiones tipo A se hagan en el mismo territorio de los edificios, sino que reciben lotes lejanos. Y el alcalde nos quiere meter en la región metropolitana, ya le dijeron que no, está bravísimo, y ahora sí va a pedir plata prestada para terminar el CAM, el Centro Administrativo Municipal, que yo creo que es mejor venderlo para que pongan un centro comercial, y que los colegios de Escrivá de Balaguer y el que dejó Alberto Lleras, que se llamaba Colegio Departamental José Joaquín Casas, o sea, dependía del presupuesto del departamento, pero aquí le metieron 13.500 millones de pesos y no se ven, no han terminado nada. Lo mismo con el Escrivá de Balaguer. Entonces hay que recordar a Alberto Lleras, porque yo creo que el hombre tenía una visión clara de lo que es la democracia, de lo que es la participación ciudadana, las juntas de acción comunal. Hay que darle fuerza a eso, que la manejen con prudencia, con ética, con honradez, con buena moral. Entonces, por eso, a las 3 de la tarde del miércoles 3 de julio, vamos a hacer una charla como esta con los liberales y con quienes quieran que tengan un recuerdo que se encontró con Alberto Lleras en la calle, de qué hablaron, qué llevaba en la cicla, cuánto tiempo se gastaba. Ojalá Juan Lozano, que era vecino de él allá en la vereda de Fagua, vaya y nos recuerde algunas de esas anécdotas, porque Alberto Lleras, como buen escritor, fue director del Tiempo, del Independiente, que fue el nombre que le pusieron al Espectador cuando la dictadura cerró los periódicos, El Tiempo, El Espectador. Entonces, todo eso hay que recordarlo, porque Alberto Lleras era un buen escritor y escribía de economía en una revista que se llamaba Visión, que tenía un equipo de trabajo pero bastante bueno, de economistas que hablaban desde Estados Unidos, Canadá, hasta la Patagonia en Argentina, de cómo iba la economía y qué se debería hacer para mejorar en América Latina esos gobiernos que siempre nos han dicho cosas en campaña pero que no ejecutan nunca. Entonces yo creo que pasa en la tumba de Alberto Lleras recuerdos, concejal de Chía, al concejal de Chía, al presidente de la República, al secretario general de la OEA, al vecino y ciudadano de Chía, de la vereda Fagua, de la finca Ciatá, y los espero el 3 de julio, miércoles 3 de julio a las 3 de la tarde en la Biblioteca Municipal Ocaviga, para que hagamos una tertulia alrededor de las ejecutorias, la vida y la obra de Alberto Lleras Camargo. Vamos a dejar en esta primera parte, y en la segunda vamos a hablar del 21 de junio, que es el solsticio de verano. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar del solsticio de verano, porque pues casi todas las etnias tienen como punto de referencia para sus celebraciones, sus ritos, la creación de mitos y leyendas el 21 de junio. Y aquí los incas en el Perú celebran una fiesta que se llama el Inti Raymi, que consiste en recordar todos los ritos, los mitos y sus leyendas. Entonces usan unas vestimentas ceremoniales preciosas, hablan en inca, en sus lenguas ancestrales, hacen unos desfiles maravillosos, preparan una comida al estilo gastronómico ancestral, recuerdan sus conocimientos de la medicina, y hacen una cantidad de cosas que uno a veces no logra comprender, porque hay que profundizar. Cuando uno se mete en cuentos de historia hay que leer
releer y cada vez echa más uno reversa en los calendarios, dice, bueno, pero esto qué fue lo que pasó. Y resulta que han puesto una tarea que me parece interesante, unos japoneses que, según nuestro corresponsal del Espectador en Tokio, dice que Cristóbal Colón llega a una isla tropical donde encuentra media docena de simios y les enseña a tocar el piano y montar a caballo. Es la premisa de un video musical de un grupo japonés que, junto a su patrocinador Coca-Cola, ha sido acusado de racismo, ignorancia histórica y promoción del colonialismo. Y me parece que sí, que es muy atrevido decir que Colón lo que encontró aquí fue unos simios. Eso es total desconocimiento de la historia por parte de los japoneses. Y que Beethoven seguramente vino a enseñarles a tocar piano y un equitador árabe a enseñarles a montar a caballo. La vaina no fue así. La vaina empieza con que a nosotros en la escuela, en Ao y Arrubla, era la historia universal y la historia de Colombia, diciéndonos que Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492 y que Juan de la Cosa fue el que primero avisoró tierra después de más de 3 meses de viaje, sin vituallas, sin alimentos, enfermos, los tripulantes de la Niña, la Pinta y la Santa María. Y hasta ahí llega el cuento. Y después de llegar a San Salvador vino a la Española, que es hoy Haití más República Dominicana, y que ellos denominaron la Española. Y después vino finalmente a tocar tierra continental latinoamericana, Colombia. Entonces todo eso hasta ahí sabíamos, pero si uno echa reversa, como les decía en la parte primera, pues bueno, ¿y por qué Colón tenía que venirse para acá? Pues en esa época todavía estaba en discusión la teoría de la redondez de la Tierra. Entonces Colón utilizó este argumento de: Reina Isabel la Católica, si es verdad que la Tierra es redonda, saliendo por Occidente, necesariamente llegaremos a Oriente. Bueno, ¿y por qué utilizó ese argumento Cristóbal Colón? Bueno, pues uno sigue retrocediendo en la historia y se encuentra que en 1453, o sea, casi unos 40 años antes, los musulmanes invadieron el sur de Europa y les impidieron utilizar el Mediterráneo para salir por el río Bósforo, ahí en Turquía, bajar al Mar Negro y coger lo que llamaban la ruta de la seda, que eso iba hasta la China, caminando en camello y en mulas para poder intercambiar alimentos, sedas, de cuánta cosa. Entonces, con cerrado el Bósforo, no podían bajar al Mar Negro, ni mucho menos utilizar la ruta de la seda. Entonces los portugueses, los ingleses, los franceses, los españoles, que eran quienes tenían un futuro imperial, pudieran conseguir rutas alternas. Los portugueses salieron a bordear África, darle la vuelta y llegar rápidamente a la India. Y lo lograron con mucho sacrificio, hasta tal punto que Magallanes fue muerto en una de las tantas incursiones a tierra firme por una tribu salvaje, decíamos en esa época. Bueno, una cultura distinta. Pero los españoles decían, con esa teoría que se estaba hablando de Galileo, de que los griegos ya habían medido para determinar y hacer cierta la teoría de la redondez de la Tierra. Entonces Colón utilizó eso, y un artista que siempre interpretan los momentos claves de la historia hizo 2 estatuas, una de
la reina Isabel la Católica, y otra de Cristóbal Colón, en la que decía, si vamos por Occidente necesariamente llegamos a Oriente. Y esa la pusieron en la avenida Colón, vaya bajito de la Caracas. Colón bajando a la derecha y la reina Isabel la Católica al otro lado de la vía, en la parte izquierda. Después los trasladaron a Puente Aranda y ya no lo pusieron señalando a Occidente, sino señalando al sur. Y después los trasladaron al Dorado y lo pusieron señalando el norte, que es donde quedan los moteles más clásicos de Bogotá. O sea, cada vez las personas que intentaron interpretar al artista no lo hicieron, no estudiaron el tema. Y ahora está Cristóbal Colón en el primer piso del Museo de Arte Moderno, señalando casi para el piso, porque le pusieron una parte de abajo, un soporte en un lado y en el otro no, entonces queda señalando para un sitio que no se sabe cuál es, pero no a Occidente, que es lo que quiso perpetuar el artista italiano que construyó las dos esculturas. Entonces, de ahí sacan los japoneses que llegaron, encontraron 12 simios a enseñarles piano y a montar a caballo. Eso es conocimiento de la historia y eso es para con nosotros. Porque sí, pues desconocíamos la cultura europea, la cultura oriental, pero teníamos nuestra propia cultura. Entonces hoy en el tiempo aparece un encuentro cultural en el norte de Colombia y están los guayú en la Guajira, están los arhuacos, los cancuamos, los coguis en la Sierra Nevada de Santa Marta, más al otro lado están los cenúes en Sucre, los emberacatíos más allá llegando al Chocó, y de ahí para abajo vienen 56 más etnias que tenían su cultura. Ellos sabían manejar el tiempo, sabían astronomía como los muiscas. Aquí los encerraban en la cueva del Moán, que hay que recuperar para la comunidad, pero lo encerraban para que vieran en una noche clara las estrellas y la luna, y las fases de la luna, y sabían cuándo sembrar y cuándo recaudar, recolectar, y cuándo y cuánto reservar para la época de invierno. O sea, teníamos nuestra cultura, no la misma de ellos. Ellos ya manejaban barcos grandes, nosotros canoas o piraguas, como dice el vocablo guayú. Y por eso un hijo de Chía que se llama Guillermo Cubillos era la piragua de Guillermo Cubillos. Y después el compañero José Benito en el Banco Magdalena le compuso la música, y después hicieron la piragua con la historia que le contaba Guillermo Cubillos a José Benito Barros. Entonces, todas esas historias toca ir allá a escudriñar y averiguar y conversar con la comunidad y visitar el museo y ir a las playas de Amor en Chimichagua para entender un poco cómo es que compusieron la piragua y cómo le pusieron esa música tan linda, reconocida en todo el mundo. Pero sí teníamos nuestra cultura. Los indígenas se burlan de los españoles, dicen ellos, no saben que nosotros sí sabíamos sumar, restar y multiplicar. Lo que pasa es que no utilizamos los mismos números que ellos, pero en las mochilas registrábamos cuántos granos se cosecharon, cuántas medidas, cuántas nos vamos a gastar y cuántas debemos guardar. Entonces en la mochila estaba escrita la contabilidad y ellos no sabían. En el Imperio Inca también, que no es el Perú de hoy, eso se extendía más abajo, Chile y parte de la Argentina, y arriba casi llegando al Cauca en Colombia, lo que es la geografía hoy, la división político-territorial de hoy. Entonces las cosas cambiaron. Aquí también teníamos una medicina ancestral. Aquí un papá coge al niño y lo lleva por la selva y le dice qué hierbas son buenas y cuáles no,
y para qué sirven y cómo se deben utilizar, si en infusión, si las machacan o no las machacan, si se las dan a un niño o a una mamá en gestación, qué efectos puede tener. O sea, no es que fuéramos ignorantes y mucho menos simios, como se atreven a decir los japoneses. Puede que sea un chiste mal hecho, pero que háganlo de una manera que no irrespete nuestros ancestros, nuestra cultura. Y por eso a mí también me causa un poquito de ver el artículo del Tiempo Hoy en el que sacan a una indígena guayú, pero con su vestimenta, con sus guaireñas, que son los zapatos con una borla, o su turbante, o sus pinturas faciales en la cara, en el cuerpo, porque ellos respetan lo ancestral, quieren seguir siendo eso, conservar su autonomía, su forma de gobierno, su forma de vestir, su gastronomía, sus artesanías. Esas mochilas guayú son de, gracias por la imagen, por mantener esa identidad cultural. En Chía, lamentablemente, nos confundieron, hicieron una simbiosis de San Pedro Muisca, o hacen una celebración ancestral muisca, o hacen una celebración de San Pedro como en Neiva y en todo el Huila y el Tolima, que se celebra la fiesta del bambuco, que es una fiesta moderna, que es una fiesta actual de esta cultura nueva. Pero si es muisca, tienen que hacer algo como en el Perú el Inti Raymi, vestirse como José Manuel Socha, que todavía viste lo ancestral y utiliza su mochila y su poporo para aplicarle cal a la coca, a las hojas de coca, para mambear. Y entonces el mambeo es para evitar el sueño, para evitar el cansancio y no aguantar el hambre. Es decir, no tienen apetito mientras consuman y estén mambeando hoja de coca con ayuda de la cal. Y eso lo hacen los arhuacos, los cancuamos, los cogis en la sierra y mantienen su identidad. Usted nunca verá un cogi, un arhuaco con corbata o con frac o con pañuelito en el pecho. No, ellos conservan totalmente su identidad. Y yo creo que eso es válido. Es un respeto por su propia cultura. Hay que hacerlo así, yo creo. Bueno, pero es apenas una recomendación, porque al fin y al cabo, cuando se hizo el Tratado de Tordesillas cerca de Portugal y de España, con asistencia de delegados del Papa, pues él pidió que catequizaran a todos los seres humanos que encontraran, y lo lograron. Entonces hay unos que no han admitido la religión católica como una práctica espiritual y han mantenido sus ritos y sus mitos y sus leyendas, y allá ellos hacen sus propias cosas y nadie les ha podido quitar esa idea. Los africanos admitieron que sí, que ellos practicaban la religión católica, pero cuando se iban a los palenques olvidaban la religión católica y hacían sus propios ritos, manejaban sus propias músicas, sus tambores, sus cantos, sus alabados, todos los cantos que producen las mamás cuando llega un niño, cuando se muere el niño, cuando se muere el abuelo, pero son cantos net y africanos y practican ese tipo de ritos distintos a los que dice la religión católica. Pero yo creo que hay que separar esas dos cosas, porque además los españoles, los cronistas de Indias que llamaban a los curas que vinieron a catequizar, deformaban a los personajes de la cultura local. Decían, no, esa Huitaca era una meretriz, una pobre señora que le dedicaba a venderle niñas menores de 12 años a los personajes de la tribu.
Bochica no, Bochica, mírele la vestimenta y la barba, esos aquí eran lampiños, la barba era un personaje europeo, entonces Europa les mandó el conocimiento, les mandó las cosas que les trajo Bochica, los poderes con una varita mágica, rompió el salto de Tequendama para desaguar la sabana de Bogotá, pero era un personaje totalmente occidental, o sea, europeo. Entonces desvirtuaron muchos de los mitos y por eso se rescatan. Y en Chía decimos el monumento a la raza es la diosa Chía. No, son Bachue y Sugunzúa, que es el mito de creación muisca. Que muchas veces lo he repetido aquí, que el Señor de la Luz y Creador del Universo le pidió a Bachue y Sugunzúa que emergieran de la laguna de Iguaque cerca de Villa de Leyva con el propósito de poblar el mundo muisca. Entonces en una placa del portal del centro histórico dice que Bachue y su hijo, si hijo era una vaina que llaman en derecho penal un incesto, que el hijo engendre en la mamá. Y si era hijo de Bachue, ¿dónde está el papá? Y si estaba el papá, no había necesidad de crear un mito que dijera que era la base de la familia. Entonces hay que tener un poquito de dudas acerca de todo. Sí. Entonces por eso se desvirtúan tantas las cosas. Y hay que darle orden. Hay que crear una verdadera mitología muisca. Entonces todo eso tiene que ver con que se debían de renovar esos mitos, esas leyendas, esos ritos, esos rituales, como lo hacen en Cusco el Inti Raymi y los herederos incas. Todo eso me parece que vale la pena estudiarlo y retomarlo, porque no le van a hacer homenaje las tribus a quienes los maltrataron. Nosotros somos mestizos porque los españoles vinieron sin mujeres. No hay una sola mujer en la lista de los descubridores de América. Y 3 meses de abstinencia, pues llegan aquí a violar a las mujeres porque no había lo que hoy toca hacer. Toca pedir consentimiento para saludar de la mano y mucho más si se trata de un saludo de juntar las mejillas. Y mucho menos llegar a la intimidad sin que el consentimiento de la contraparte, él o ella. En ese tiempo no, eso no le pedía permiso, eso era camine para el monte. Entonces, todas esas ultrajes no se pueden olvidar. Y después que los mismos curas doctrineros que fueron cronistas de India relaten cosas que alteran nuestra cultura y nuestras creencias. Pero hay que ser muy honestos en esos casos de manejo de temas históricos. Y estos japoneses que dicen que encontraron 12 simios para enseñarles a tocar piano y a montar a caballo, eso es ofensivo para los colombianos, los latinoamericanos, porque no fue así. Teníamos nuestra propia cultura, nuestra propia forma de ser, de vestir, de manejar el oro, la escultura. Estamos repatriando el patrimonio cultural arqueológico que estaba en otras partes del mundo y gracias a las labores del Ministerio de Cultura se están recuperando muchas cerámicas y muchas cosas. Entonces lo que pretendo decir con esto es que hay que hacer buena prensa, que no sean todas fake news. Por ejemplo, aquí veo un caso de Assange. El editor aceptó declararse culpable por violar la ley de espionaje, pero su condena será equivalente al tiempo que ya pasó en prisión. Entonces los Estados Unidos lo querían condenar a 235 años de prisión por haber interceptado la comunicación de las embajadas norteamericanas en el mundo para mostrarle al mundo a través de muchos periódicos que compraron esas noticias que eran realidad, eran verdad. Si yo intercepto a un embajador y el embajador da instrucciones para tumbar una estatua, pues la fuente es el mismo. Es la voz del embajador diciendo hay que tumbar esa estatua.
y no me pueden desvirtuar nada porque es la voz del representante del gobierno de los Estados Unidos en Colombia. Pero yo no me puedo atrever a decirlo si no tengo la fuente, si no tengo el documento, si no tengo la prueba. Entonces Assange no cometió ningún error, fue simplemente interceptar ese lenguaje norteamericano y darlo como noticia. Y él, como tenía un órgano informativo, pues lo podía hacer. El Espectador transcribió aquí en Colombia muchas de las cosas que le compró a Assange. Y ahora lo liberan. Pues lo tenían que liberar porque no tienen pruebas para decir que no fue el embajador en Moscú, que no fue el embajador en Alemania o en Inglaterra quien dijo eso. Es cierto, es verdad. Pero ahora todo el mundo oye decir, no, que Luis Eduardo está diciendo que el alcalde va a vender el CAM para hacer un centro comercial. No, no es cierto. Hasta que yo no tenga la prueba no lo diría. Digo yo, sí, aquí está la promesa de compraventa, el alcalde va a hacer eso. No. Ustedes tienen que preguntarse, hola, ese Vargas está diciendo la verdad. ¿Es verdad que lo van a vender? ¿Quién lo vendió? ¿Dónde está el documento? Y entonces yo vendría a ser un mentiroso que no vale la pena que me tengan en un medio de comunicación. Estoy diciendo una noticia falsa. Y eso no lo hizo Assange. O sea, Assange hay que defenderlo. Los periodistas y el periodismo en el mundo. Yo acabo de asistir a un seminario en Lisboa, Portugal, donde están hablando del tema. Todo el mundo con el afán de la chiva toma una foto, le pone un pie diciendo asesinaron a fulano de tal y fue por orden de sultano. No, eso no es cierto hasta que no tenga la prueba. Por eso todo el mundo habla del presunto culpable, que un hijo de Valenciano en Medellín atracó a una muchacha, le robó un collar y un celular. Bueno, pero ¿cómo se atreven a decir luego es que el único valenciano en el mundo es el jugador de fútbol? Puede que sea valenciano también, pero no hijo de él. Hay que mostrarle la relación padre-hijo a través de los documentos, la fe de bautismo, el registro civil de nacimiento. Entonces, por eso hablan los periodistas del presunto culpable, del presunto feminicida. Encuentran el cadáver destrozado, todavía toca decir presunto porque uno no puede acusar, el señor a lo mejor no estaba en el sitio cuando ocurrieron los hechos, estaba en otro país a mucha distancia. Entonces no crean todo lo que dicen, ni todo lo que leen, ni todo lo que ven por televisión, ni lo que leen en las redes sociales. Hay que evaluar, hay que dudar siempre y preguntarse, ¿será verdad? Entonces, mucho ojo con eso, y a los japoneses hay que llamarles la atención. Pues no estamos pidiendo que hagan censura de lo que escriben, pero que sean respetuosos con las personas que vivimos a este lado del Oriente y que investiguen y digan cosas realmente con soportes que sirvan de la historia. Yo no me atrevería a hablar de Alberto Lleras si no tuviera los documentos. Yo tengo el primer acta del Consejo de Chía cuando se posesionó Alberto Lleras Camargo, y la pedí en estos días y me la entregaron con mucha prontitud. O sea, la presenté el jueves y el viernes por la noche ya tenía el documento en mi computador. Pero si yo no estoy seguro de si fue concejal o no, no, ahí dice, fue elegido y le ganó la presidencia 5 votos a 4 porque votaron 5 liberales por Alberto Lleras y 4 por una señora de apellido de Díaz. Ah, bueno, entonces ya puedo decir eso en televisión porque tengo mi documento aquí en este sobre. Y lo mismo lo digo de los japoneses porque aquí tengo la prueba de que el corresponsal del Espectador en Tokio lo está transcribiendo. Entonces hay que tener siempre la prueba, el soporte, el documento. Para eso están los archivos, los periódicos, las revistas, los libros. Por eso hay que leer tanto. Vamos a dejar, los espero
el miércoles 3 de julio a las 3 de la tarde para el homenaje a Alberto Lleras en la Biblioteca Pública Municipal Ocaviga, porque es muy importante que la gente que tuvo algún vínculo con Alberto Lleras en Chía o en algún lugar de la tierra, pues comente, que diga algo, pero esos personajes no se pueden olvidar. Buenos o malos, la memoria hay que conservarla. Buenas noches.